Entonces, con estas medidas económicas heterodoxas de intervención, con manipulación de los capitales, es que el APRA termina su gobierno, termina un gobierno que prácticamente ya se venía abajo del dólar MUC, la hiperinflación, cuando ya no se podía hacer más, inclusive se llevó a cabo la famosa maquinita que es la emisión de billetes y monedas sin respaldo de la industria porque no existía en el caso de Alan García y el Perú. Por lo tanto, entre gallos y medias noches, los apristas llaman elecciones y al llamar elecciones, el candidato favorito de las personas era Mario Vargas Llosa, un intelectual que seguramente todo el mundo conoce, que para esa época era el eterno Nobel, pero que cometió un error político muy grave y era decir la verdad delante de la gente, una verdad que incomodaba, una verdad que fastidiaba, una verdad que la gente no quería aceptar de cara a que habíamos estado muy mal económicamente durante el gobierno de Alan García, que era el último que habíamos tocado. Entonces, en el caso de Mario Vargas Llosa, él anuncia a la población peruana que de llegar a la presidencia la única forma de reorganizar la economía es a través de un shock económico, quiere decir sincerar todos los precios, porque si bien es cierto, en el gobierno de Alan García las cosas costaban menos porque el gobierno la subsidiaba, o el gobierno controlaba el precio, o el gobierno daba beneficios, eso no era claramente la realidad. La realidad era que el gobierno estaba creando un ambiente populista que a nadie favorecía. El dólar subsidiado, que el dólar MUC tampoco era algo real y él tenía que volver todo a la realidad, es decir, tenía que pegarse al modelo norteamericano nuevamente y de esta manera sacar adelante el Perú. Eso como que no le gustó mucho a la gente, no estaban dispuestos a entrar en un sistema en donde se vieran cada vez más perjudicados, entre comillas, y tampoco estaban prestos a la idea de poder salir de su propia zona de confort, sus comodidades que les había dado el partido aprista. Por lo tanto, su popularidad fue decayendo y al contrario fue subiendo la popularidad de un personaje político que nadie conocía, que realmente no tenía mancha política, y su nombre era Alberto Kenya Fujimori. Alberto Kenya había sido, bueno, nunca había estado literal en la política nacional, pero sí había tenido alguna participación política de las universidades porque él en ese momento de la postulación había ya dejado de ser rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, tenía una familia clásica, 4 hijos, una esposa que era una matemática pura, maestra también, profesora de la Universidad de la UNI, y parecía un buen partido. Es más, él también proponía otras cosas diferentes a las de Mario Vargas Llosa, y una de ellas era, por ejemplo, que él no haría un shock económico para reactivar la economía del Perú, sino que más bien él reactivaría la economía del Perú a través de la agroindustria. ¿Qué significa eso, profesora? Que Fujimori impulsaría la exportación de papa y yuca, como él era un ingeniero agrónomo, él decía que podía hacerlo. Estas exportaciones darían al Perú el dinero suficiente y el sostenimiento para reactivar la economía apoyada en los Estados Unidos. Ahora, la gente creyó esto, su lema era honradez, tecnología y trabajo, y su logo un tractor que finalmente, aunque nadie lo creyera, iba despuntando día a día a los personajes candidatos mucho más conocidos. Es más, el famoso Fujimori era el famoso outsider de las elecciones de los 90, es más, conocido también en el argot periodístico como el tsunami Fujimori, porque crecía un punto porcentual todos los días. El candidato Mario Vargas Llosa entonces quedó en el olvido y solamente nos quedamos con Fujimori, que llega a su primer gobierno en 1990 y su primera acción es intentar estabilizar la economía a través del Fujishock. Sí, yo sé que te había dicho que él no iba a hacer eso, pero mira, llega al poder y era lo único que le quedaba. En realidad, era lo único que le quedaba porque muchos países de América Latina habían pasado por este mismo problema y era la única forma de reactivar la economía, ¿no? Se buscaba reducir la hiperinflación a partir de la cotización económica, y ese shock económico sería, en términos prácticos, o implicaría ponerle fin a los subsidios, ponerle fin al control de precios y todo tipo de cambio
así como la independencia del Banco Central de la Reserva del Perú. Durante su gobierno también, para que se reactive la economía de manera más rápida, más acelerada, ¿qué hace Fujimori? Fujimori crea la Superintendencia Nacional Tributaria, y ahí hace la famosa reforma tributaria, ¿no? En donde el Estado ahora sería el encargado tras este ente de regular no solamente las empresas, sino también a los ciudadanos y el cobro de sus impuestos. También se busca nuestra reinserción económica a través del consenso de Washington en la economía norteamericana, también llamada de la famosa Carta de Intención. Y finalmente, él busca la privatización de las empresas. ¿Por qué? Porque el Estado está quebrado, no tiene dinero para mantener un anclaje, un engranaje que sea burocrático mantenido por el Estado, sino más bien necesitaba que los trabajadores salieran de las manos del Estado y comenzaran a laborar para la empresa privada. ¿Ok? Bien, eso es en esencia el primer gobierno de Fujimori y cómo se va moldeando, ¿no? Su primer gobierno. En el camino ya a convertirse en un autoritarista per se es que aparece el segundo gobierno de Fujimori. Pero antes de eso tenemos que revisar cuáles han sido los puntos más fuertes del gobierno de Fujimori en todo el transcurso de los 12 años que hemos venido teniendo. Uno de los elementos de ese camino del autoritarismo es que hay un acercamiento entre la cúpula militar Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori que van a urdir, ¿no?, la posibilidad de dar un autogolpe de Estado, y finalmente el 5 de abril de 1992 se da golpe de Estado, ¿no? Bueno, un autogolpe de Estado porque Fujimori mismo se dio el golpe de Estado, pero le echaron la culpa a los militares. Se llaman elecciones congresales en 1993 porque supuestamente ya tenemos una nueva constitución, y por supuesto aparece también toda la maraña que hay por detrás del gobierno de Fujimori. No solamente era intervenir el Congreso y poner leyes a su favor, sino que también necesitábamos el sistema judicial a favor de este régimen, y aparecen los jueces y fiscales aliados al régimen, jueces sin rostro, juicios que finalmente van a determinar el poder del nuevo presidente y por supuesto su organización dentro de estos años de la década de los 90, ¿no? Bien, por otro lado también se da el control de medios de comunicación, no expropiándolos como en otros casos, como en el caso de Velasco, por ejemplo, sino más bien comprándolos. Es el caso, por ejemplo, de Laura Bozzo, de Magali Medina, ¿no?, que prácticamente eran las que hacían las cortinas de humo para que la gente no se enterara cuál era todo el sistema de corrupción que había en su gobierno, sino más bien se le cargaran con noticias de la farándula o el espectáculo, que se convirtió en pan de cada día en este gobierno. Bien, vamos con uno de los puntos álgidos del gobierno Fujimori, que es la derrota del terrorismo. Si bien es cierto, el discurso fujimorista ha intentado decirnos que el gobierno Fujimori fue lo mejor, porque nos sacó de los problemas económicos, porque nos sacó de los problemas subversivos que teníamos en el Perú. Hay que darnos cuenta de algo, ¿no? Que si bien es cierto, en el aspecto económico la propuesta era sacar al Perú de la pobreza, pero eran fórmulas que se habían probado ya en países de América Latina y que habían dado resultado, porque no solamente nosotros estábamos en crisis, también otros países lo estaban. Por otro lado, esto de la captura de la derrota del terrorismo no llegó directamente del Estado, sino de programas que también se implantaron para complementar algunos anteriores que ya teníamos del gobierno de Alan. Uno de ellos era formar las rondas campesinas, ¿no es cierto? Formamos los comités de autodefensa, rondas campesinas, y también se implantó el juicio de los jueces sin rostro y los destacamentos paramilitares como el Grupo Colina, que buscaban a los cabecillas de los grupos armados. Se capturan a los líderes del MRTA y Sendero Luminoso, y en el año 92, hay que recordar la captura del siglo del cachetón, Abimael Guzmán Reynoso, y luego llega el ataque del MRTA en el año 92, en el año 95, en el año 97, la toma de la embajada de Japón, Morihisa Aoki, que trajo en vilo el gobierno de Fujimori, pero que pudieron transar, y bueno, termina eso con una imagen espeluznante de
de los MRTistas que participaron en el hecho, ¿no? Privando de su libertad a la gente. Por otro lado está la intervención de universidades estatales y la violación de los derechos humanos. Mira, San Marcos fue una de esas universidades que fueron intervenidas porque se pensaba en el gobierno de Fujimori que la semilla del mal, que el rezago del terrorismo se encontraba en las universidades, ya que de aquí había salido una gran facción por la cual se mantenían vivos, y no solamente facciones, sino que muchas veces espacios enteros, como por ejemplo la Universidad de la Cantuta, que tenía la mayor cantidad de exponentes maestros. Y por otro lado también se violan los derechos humanos, hay pérdidas de personas, secuestros, etcétera, ¿no? El Estado no medía, ¿no?, cuáles eran las consecuencias de tener así a una sociedad que poco a poco se iba desangrando sin mucha dificultad. Por otro lado, también internacional, vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre la guerra contra el Ecuador del año 95 en la cueva de los Tallos, en Tihuinza, donde el Perú exigía el respeto irrestricto de los hitos que marcaban la frontera, mientras que los ecuatorianos aludían que nosotros los habíamos invadido y que la prueba era que nosotros habíamos movido varios grados el hito número 39, por eso comenzó la guerra, y termina con la paz de Itamaraty y el Acta de Brasilia de 1998, en el cual firmamos la paz con Ecuador. Por otro lado está la crisis del fujimorismo. ¿Qué lleva al fujimorismo a entrar en crisis? Bueno, el sistema de corrupción en crecimiento, su gobierno simplemente se había dedicado a corromper todos los espacios por donde pasaba el fujimorismo, por donde ocupaba el fujimorismo, porque realmente ya no había ningún lugar en donde ellos no hubieran entrado. Estaban en la política, estaban en el poder judicial, estaban en el sistema económico, en el Congreso, estaban por todos lados, ¿no? Y eso hacía que el gobierno de Fujimori estuviera blindado, sea infranqueable, ¿no? Y es por eso que duró muchos años. La Marcha de los Cuatro Suyos es la respuesta de Alejandro Celestino Toledo Manrique en contra del gobierno de Fujimori. ¿Qué había pasado? Se supone que según la Constitución del año 93, esta Constitución dice que no puede haber reelección inmediata. Entonces, en la primera vez que Fujimori postula y da el golpe de Estado en el año 92, la Constitución decía que no se podía reelegir, pero Fujimori en el año 95 ya había terminado un mandato y se volvió a reelegir. ¿Esto por qué? Por la ley de interpretación auténtica, en la cual se estipulaba que en realidad su primer gobierno no importaba, porque el primer gobierno había sido cortado por los militares cuando todo el mundo sabía que él había mandado a cerrar el Congreso para poder tener control político de todo. En ese primer gobierno, bueno, se permite su participación en un segundo gobierno, y en el segundo gobierno ya no hay bien excusas que dar. Fujimori ya tenía que irse, no podía seguir gobernando, y se lo dijo directamente el señor Olivera, ¿no?, que tú conoces como Popi, pero la gente pidió a gritos que Fujimori, a través de un referéndum, pidió a gritos que Fujimori fuera nuevamente candidato y si se podía presidente de la República, y de verdad que lo fue, porque en el año 2000 Fujimori, con sus malas argucias, ganó las elecciones, se los ganó Toledo. Toledo marchó, es la famosa Marcha de los Cuatro Suyos. Esa es la famosa Marcha de los Cuatro Suyos. En la Marcha de los Cuatro Suyos se suponía que se iba a dejar en manifiesto que las elecciones habían sido asquerosamente manipuladas por Fujimori, y es por eso que Toledo había invitado a todos, ¿no?, a participar en esa protesta contra Fujimori, más el gobierno de Fujimori lo reprimió a través de la quema del Banco de la Nación, de esa sucursal del Banco de la Nación. ¿Y cómo fue esto? La Marcha de los Cuatro Suyos pasaba por lo que ahora es la avenida Bancay, y entre Bancay y Grau había un Banco de la Nación, el cual Vladimiro Montesinos, sabiendo que había gente allá adentro, hizo cerrar y quemar para echarle la culpa a la Marcha de los Cuatro Suyos, que estos habían sido los que habían propiciado el fuego, y finalmente se cobró la vida de dos personas, por lo cual se intentó procesar a Alejandro Toledo, se le buscó de manera internacional, inclusive porque Elian Carp de Toledo logró tener un salvoconducto para él y para Carlos Brus, ministro de Vivienda en ese momento. Para él y Carlos Brus, parte de su plancha presidencial en ese momento, se fueron a Francia
ayudados por Elian Karp, y en ese momento fue cuando Poppy Olivera lanza los Vladivideos. El primer Vladivideo de Poppy Olivera es el que presenta, o también llamado video Curi Montesinos. Este video Curi Montesinos dejaba ver a Alberto Curi, hermano de Alex Curi, que en ese momento era alcalde del Callao, su hermano era congresista, y se veía al Doc, como se le solía decir, en la salita del zinc, de espaldas, entregándole unos fajos de dinero a Alberto Curi, y él, en su defensa, porque los videos salieron en señal abierta, lo hizo, como te lo decía, Poppy Olivera, con su amigo del momento, que era un periodista, Luis Iberico. Poppy Olivera dejó al descubierto la mafia que había entre Vladimiro Montesinos y los congresistas, aunque, claro, siempre lo negó todo. A Alberto Curi se le interrogó por estos videos que se había, bueno, este video que había salido al aire, y él, en un programa que en ese momento ya estaba al aire, que se llamaba Cuarto Poder, salió a dar una explicación, y por un vergonzoso audífono le estaban diciendo o pauteando lo que tenía que decir en televisión en vivo, y él dijo que en realidad no era que era un medio de corrupción ese que se veía en el video, sino que en realidad era simplemente un préstamo personal que el Doc le había hecho a él para comprar un camioncito para vender pescado a la gente pobre, ¿no?, a un precio más módico. Y bueno, eso obviamente nadie se lo creyó. Finalmente, Alex Curi, su hermano, salió también a la prensa a tratar de tapar, digamos, este gran problema político, pero la avalancha no iba a parar porque los Vladivideos seguían apareciendo, y en uno de ellos, por ejemplo, aparece la señora actual congresista de la República, la señora Luz Salgado, que también aparece, y además también a algunos personajes de la farándula, como Gisela Valcárcel, o algunas figuras públicas que también pasaron por la salita del signo. Es decir, era un momento en donde la corrupción ardía a flor de piel, y el gobierno de Fujimori estaba basado en los compadrazgos y en las relaciones comechadas, en donde se hacían nexos de poder a través de lo que se ofrecía, ¿no? Además, también en ese mismo momento la gente está como, digamos que hipnotizada por lo que el gobierno de Fujimori les había dado, porque tú recuerdas que en el segundo gobierno de Fujimori, mientras estaba dando el segundo gobierno, se habían encargado de que la presencia del Estado estuviera por todos lados. Por ejemplo, la educación era de muy mala calidad, pero totalmente gratis. La salud también era de muy mala calidad, pero totalmente gratis. El mercado interno del Perú comenzó a caer porque los productores peruanos tenían que pagar altas tasas de interés, y por supuesto y muchos impuestos que se habían creado en el primer gobierno de Fujimori para la estabilidad política del Perú, y SUNAT perseguía a todos los productores pequeños que iban a vender, por ejemplo, en el espacio comercial de Gamarra, que cerró por muchos años durante el gobierno de Fujimori porque la gente no podía competir. ¿Y con quién no podía competir, profe? Con los tigres del Asia, porque uno de esos tigres del Asia, China, comenzó a entrar de manera agresiva sus productos al Perú, sin pagar arancel, era flat o tipo cero. Entonces no había punto de competencia entre los impuestos cobrados a los productores nacionales y los impuestos no cobrados a los chinos. Por lo tanto, los productos chinos siempre eran de baja calidad, pero de un precio muy bajo también, que la gente prefería siempre. Además, el gobierno de Fujimori, en vez de comprar producción nacional, que era la que iba a generar un mercado interno más sólido, ¿qué hizo? Comenzó sencillamente a comprarle a los chinos. Es más, al colegio tú ibas equipadazo. Tenías tus cuadernos, tenías tu mochila china, tus zapatos chinos que pasaban a rata, tu uniforme, que también era como impermeable ese uniforme, porque en realidad era todo de plástico y era chino, polos de educación física, todo lo que te pudieras imaginar. Es más, hasta útiles de escritorio como colores. Había una marca de colores que se llamaba Patita, y estos colores tenían, claro, no era una fábrica china, pero tenía inversión china. Entonces los chinos entraban sin pagar impuestos, y eso hacía pues que fueran imparables en el mercado nacional. Además,
no solamente había corrupción en ese espacio, también había corrupción en la televisión y los medios de comunicación que habían sido tomados por Fujimori, algunos no mostraban lo que estaba ocurriendo, como por ejemplo el Canal 4 que se vio de cara contra la pared, se vio obligado a tratar de borrar lo que había hecho, porque esa entrevista que le hicieron a Alberto Curi en Cuarto Poder fue para tratar de limpiarlo, pero ya no se podía hacer nada. El Canal 4 era el principal aliado de Fujimori durante su gobierno, y no solamente el 4, también lo que ahora es Latina, Frecuencia Latina, también estaba aliado al gobierno de Fujimori, y es más, sus programas de televisión estaban dirigidos a taparle los ojos a la población. Por ejemplo, el programa de la señora Laura Bozzo. La señora Laura Bozzo puso de moda en el Perú los famosos talk shows, que eran como programas en donde se exponía la vida personal y familiar de los panelistas, y comenzaba un análisis algo sórdido de una sociedad en donde se hacían ver a los personajes peruanos como personas ignorantes, violentas, sin dientes, que solamente vivían para hacer problemas, pegarse entre ellos y vender polladas. Entonces, ese era el panorama que se vivía en el Perú y que también se veía en el extranjero. No solamente estaba Laura Bozzo, también estaba Mónica Ceballos, estaba Mónica Chang, estaba Maritere Braski, todas ellas intentando tapar lo que estaba pasando en el gobierno de Fujimori, ¿verdad? Además, también se utilizaron los talk shows para atacar políticamente a otros contendores como el señor Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, para las elecciones del año 2000, como se veía venir como una gran avalancha, se le hizo toda una campaña de desprestigio a través de su hija Saraí Toledo y la madre de su hija, pidiéndole que se haga un ADN y atacando de manera personal al personaje político, ¿no? Ahora, todo esto ocurría mientras se veían los videos y mientras Fujimori iba detrás de Vladimiro Lenin Montesinos Torres, porque Vladimiro había escapado con una maleta llena de dinero en un velero llamado el Velero Carisma con su amante Jacqueline Beltrán. Esta huida de Montesinos con Jacqueline Beltrán hizo que Fujimori tratara de buscarlo, hiciera el amague que lo estaba buscando y que la prensa lo seguía. Era todo un show, ¿no? Pero finalmente buscaba algo más importante, buscaba una maleta con videos que lo comprometían. Él llegó hasta la casa de Vladimiro Montesinos, en la casa que compartía con su esposa, la señora Trinidad Becerra, y en ese momento él sacó como evidencia de que Vladimiro había sido un corrupto y que él no sabía nada. Sacó como evidencia unos relojes de oro con diamantes que se le incautó, y también unas maletas que nunca nadie supo qué cosa contenían, pero que las investigaciones periodísticas luego dieron como resultado que eran los videos que comprometían a Fujimori, y esas maletas desaparecieron. Nunca se vieron los videos en donde Fujimori salía comprometido. Ahora, Fujimori buscaba a Vladimiro Montesinos, lo buscaba mientras Toledo estaba en Francia. Alan García también se iba a Francia porque lo estaban buscando por los problemas políticos y económicos que había dejado en el Perú. Y mientras esto pasaba, Alberto Fujimori recibía la invitación para la cumbre en Asia, y se iba a Asia a representar el Perú sin que nadie lo supiera. Cuando al día siguiente prendimos los televisores, nos dimos cuenta que Fujimori ya no estaba en el Perú, entre comillas, había fugado, se encontraba en una cumbre de presidentes, y en esa misma cumbre de presidentes él mandó su renuncia por fax a la presidencia del Perú, diciendo que ya él no quería ser presidente del Perú, pero ya estaba fuera de nuestro país. Y entonces en ese momento se supone que el que debería, o la que debería asumir la presidencia de la República es la presidenta del Congreso, que en ese momento era la señora Luz Salgado, pero era obvio que la señora Luz Salgado también estaba metida dentro de este andamiaje corrupto de Fujimori, y se le declaró con incapacidad moral permanente a Fujimori para que no pueda regresar a la política peruana, y también se vacó a la señora Luz Salgado, y se hizo una votación en el Congreso para saber
quién iba a ser el que tomara las riendas del país, y ahí salió elegido el señor Valentín Paniagua Corazao. Valentín Paniagua tuvo un gobierno muy corto de transición, pero que intentaba equilibrar el gobierno peruano de noviembre del 2000 a julio del 2001. En ese lapso él debería llamar elecciones y además también firma el inicio de las negociaciones del proyecto del gas de Camisea. Por supuesto también conforma por primera vez la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ¿para qué servía, profe? Servía para poder llegar al fin o al final de las investigaciones de qué era lo que había pasado en los crímenes de lesa humanidad que Sendero Luminoso había perpetrado, y también por supuesto el MRTA, ¿no? La Comisión de la Verdad tendría como objetivo poder aclarar estas y en qué circunstancias se habían dado esos enfrentamientos y cuál era el resultado que le había dejado social, política y económicamente al Perú, ¿no? Entonces él conforma esta comisión y además llama elecciones. Cuando Paniagua llama elecciones, sale elegido el señor Alejandro Toledo Manrique, no sin antes explicar quiénes eran los contendores. Los contendores de estas elecciones del 2001 eran el señor Alejandro Celestino Toledo Manrique y la señorita Lourdes Flores Nano. Sí, se enfrentaban las facciones más conservadoras como la del PPC y las facciones mucho más populares como la de la Chacana, que en ese momento era Perú Posible, ¿no? Entonces se enfrentaron y los conservadores iban ganando. Parecía que Alejandro Toledo perdía las elecciones, más la señorita Lourdes Flores Nano, que nunca tuvo, digamos, que un buen asesoramiento para las personas que estaban a su alrededor, fue entrevistada en su casa semanas antes de las elecciones, y una periodista de Canal 5 le hace la pregunta a su señor padre en la piscina lujosa de su casa y le dice qué opinaba de que el señor Alejandro Toledo pues estaba pisándole los talones a la señorita Lourdes, que parecía que le iban a ganar las elecciones, y él dijo que no, eso no le importaba, que ellos no estaban preocupados por eso, porque sabían que Lourdes iba a ganar, y además era casi imposible que un auquenio de Harvard, refiriéndose a Alejandro Toledo, ganara las elecciones. En ese momento, la población, la facción más populista, se fue en contra de Lourdes Flores Nano y perdió las elecciones con Toledo, que finalmente gana para su periodo del 2001 al 2006. En este periodo del 2001 al 2006, Toledo va a acercar al Perú, al capital norteamericano, con mucha más fuerza, porque tenía una relación no solamente política, sino también personal, con el presidente George Bush, hijo, presidente de Estados Unidos en ese momento, y llega a concretar algunos proyectos, como el de la carretera interoceánica, en la cual había inversión de Odebrecht, pero obviamente vamos a hacer un paréntesis en este momento. Odebrecht no entra en el gobierno de Toledo, entra en el gobierno de Fujimori. El 83% de las obras públicas hechas por Fujimori fueron hechas por Odebrecht. Ahora, la relación con Toledo seguía y se hizo la carretera interoceánica, habían buenas relaciones con el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva. También se llevaba a cabo el Plan Huascarán. El Plan Huascarán es el de la intervención del Estado en la educación a través de la tecnología, ¿no? La idea era llevar la educación a todos los rincones del Perú a través de la tecnología y el internet, y se le entregaban también aparte de capacitar a los profesores, se le entregaban a los alumnos unas laptops que eran blancos con verde, que eran como que muy básicas, pero que intentaban llevar a una era cibernética de globalización a los alumnos de todas las partes del Perú, ¿no? Además, el gobierno de Toledo intenta una repartición de los recursos. Hay una época de bonanza económica en el gobierno de Toledo, pero tampoco fue creada por Toledo, o sea, es el resultado ya de un largo camino económico recorrido, no solamente por la reactivación económica de Fujimori, sino también por la intensificación de la inversión en el Perú durante su gobierno, ¿no?